Dios te hace libre a ti en la búsqueda. Porque a veces la tentación no llega, a veces nosotros la buscamos. Tuviste un tiempo apartado del Señor. ¿Qué cosas te llevaron a tú apartarte del Señor? Que me llevó a apartarme del Señor fue el descuido propio. Cuando tú te descuidas, cuando tú dejas de orar, de ayunar, después de tú haberle hecho tanto daño al enemigo y al reino de las tinieblas, sí, el enemigo te ataca fuerte. Y sí, por mi cabeza pasaba siempre la iglesia. ¿Y qué yo hice? ¿En qué caí? ¿Qué pasa por la mente de un descarriado? Por la mente de un descarriado pasa el miedo a perderse, el miedo a partir sin Cristo. Lo que yo decía cuando yo veía a los compañeros, muchachos bebiendo ahí al lado, y yo me decía a mí mismo, ¿y esto? Y pero yo no pertenezco a este lugar, pero esto no me llama a mí a la atención. Esto es lo que la gente llama gusto y bueno. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios le bendiga, Dios le guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión tengo la oportunidad, tengo el honor de estar sentado con un hombre de Dios, el evangelista Modesto Casilla. Hombre de Dios te bendiga. Dios te bendiga, manito. Amén. Te bendiga mucho. Amén. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Los caminos del Señor, todo es perfecto, todo es bien. Amén. Así que usted que está ahí, suscríbase al canal, active las notificaciones y esperemos que yo sé que algo poderoso este hombre habla. Hombre de Dios, quiero empezar esta entrevista preguntándote ¿a qué edad tú conociste al Señor? Bueno, más bien recuerdo, vine a los caminos del Señor a los 17 años, cumpliendo los 18. Fue mi primera convicción ante el Señor Jesucristo. Me acuerdo que estaba todavía en el liceo, en el colegio, y ahí empecé a conocer al Señor. ¿Tú recuerdas cómo fue ese momento? Sí, fue un momento donde yo estaba, me acuerdo andaba con un amigo mío en un billar, estábamos jugando, y una joven que era recién convertida me invitó para la iglesia. Fui a la iglesia, no fui con la convicción de entregarme mi vida al Señor, visité la iglesia ahí por primera vez. De verdad fui porque ella me invitó y fui por ella. Y a partir de ese momento, ¿qué cosas empezaron entonces a cambiar en tu vida? ¿Qué tú notaste? Bueno, Dios trae a sus caminos a las personas de diferentes formas. Yo fui allá porque ella me invitó, como te dije al principio, y comencé a enamorarme del Señor. Pues empecé a ver a los hermanos predicando, mi hermano de sangre también, que era evangelista en ese momento, cristiano, y vi como que yo dije, wow, pero esto es hermoso. Y comencé a sentir la presencia del Señor y fui convencido por el Señor. En una campaña donde predicó un pastor de Cabral, te estoy hablando del sur, llamado Oscar. Él predicó, Dios lo usó y ahí recibí el llamado del Señor. Esa fue mi primera convicción. ¿Cómo tú te das cuenta, entonces, que tienes un llamado evangelístico? Porque yo que te vi, te llegué a ver en esos tiempos, la forma como Dios te usaba. ¿Cómo tú te das cuenta que tú eres evangelista, que tú tienes el llamado, que tú das para eso? Mira, al principio como no tenía conocimiento, no sabía nada. Me gustaba era cantar, adoración al Señor. Pertenecía a un grupo de allá de la iglesia donde me congregaba, con varios hermanos, y lo que me gustaba era la música realmente, más que el evangelismo, más que predicar. Luego me dan un mensaje en la iglesia, mi primer mensaje, y me acuerdo como ahora que dije en aquella ocasión, bueno, yo voy a cantar una alabanza, porque el mensaje es corto y yo no me sé desenvolver en esto de predicar. Yo lo que quiero me gusta cantar. Para que el mensaje sea un poco más largo, voy a cantar varias alabanzas. Para alargar el mensaje, porque lo que iba a decir era 2 o 3 palabras y hablar de Juan, cuando habló de la luz, que es Cristo. Sí. Y me acuerdo como ahora que fue así.
mi primer mensaje, luego me metí al monte, porque sentía como que yo necesitaba hacerlo mejor y le dije al Señor que me enseñara a predicar. Señor, enséñame a predicar. También me acuerdo en ese momento que yo sufría de las amígdalas, había que inyectarme mensual a mí por obligación, si no se me iba el habla y todo. Y el Señor me sanó de eso. Y le dije al Señor en el monte, cuando subí allá a las lomas, donde nosotros íbamos, un monte ungido, nosotros le decíamos el monte Sinaí. Mi oración era: Señor, enséñame a predicar, enséñame a predicar. Ya el próximo mensaje, que me acuerdo como ahora también, hablé de Moisés, el nacimiento de Moisés, y ahí fluí como que parecía un evangelista viejo. Los muchachos se quedaron sorprendidos, Dios me usó tremendo, y de ahí en adelante entendí el llamado del evangelismo. El Señor me enseñó, y también aprendí mucho de los pastores y de mi pastor. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, cómo te fuiste desenvolviendo? ¿Dejaste de cantar o te inclinaste más por la predicación? ¿Cómo hiciste ese balance? Sí, no, a mí me gustaba cantar, aún yo seguía cantando, ya me gustaban ambas cosas. Y dije, wow, pero predicar es hermoso. Y dije, yo voy a ponerme a predicar la palabra de Dios. Hacíamos evangelizaciones, le predicaba entonces a los amigos míos en el colegio, le predicaba a gente en la calle cuando salía a evangelizar. Me acuerdo que habían actividades donde invitaban al pastor y a los evangelistas de la iglesia. Y ellos me llevaban porque yo quería aprender. Y ahí fui aprendiendo, a pesar de que hubieron muchas luchas, muchas pruebas también, porque el evangelista no camina solamente por camino de flores, sino por camino donde hay espinas. Hay momentos que quizás tú te sientes aludido, y yo lloraba. Yo, Señor, enséñame a predicar, ser un predicador donde tú me uses y que la gente conozca tu reino, tu presencia. Eso era lo que yo quería. Pero aún así seguía cantando. Siempre que predico me gusta cantar, porque amo adorar al Señor. Entonces, tú hablabas que es un camino donde hay espina. ¿A qué cosas te enfrentabas en esa primera etapa de tu conversión, de tu ministerio evangelístico? Sí, mira, cosas que yo me enfrentaba eran ataques mayormente como emocionales, de que yo quería ser un predicador, porque yo me acuerdo como ahora, en la iglesia donde yo me congregaba, y salíamos a eventos donde el pastor nos llevaba a algunos miembros evangelistas. Y me acuerdo como ahora que en una actividad de un predicador muy reconocido en Estados Unidos, eso fue en Cabral, él llamó a los pastores y a los evangelistas a una reunión. Como yo no estaba ungido como evangelista, me quedé solo. Y enfrentamientos como eso, yo, wow, pero yo no soy evangelista, que a mí el pastor me dijo que no, que me quedara. Y lloraba porque yo quería predicar, yo quería ser un evangelista que Dios lo usara. Y eso era un momento que yo veía como Dios usaba el otro y a mí no, pero siempre seguía ahí firme. Yo iba al monte, oraba, ayunaba, hablaba con las matas, hablaba con las piedras, diciéndole muévete, camina, que vea milagros, quería ver milagros y todo eso. Y así fluyó mi fe. Y yo creo en Dios. Ahí en el monte también tenía revelaciones fuertes, muchas revelaciones fuertes. El enemigo siempre atacaba. Y ahí entendí más el llamado del evangelista y el predicador, que eso es enfrentarse contra huéspedes espirituales de las tinieblas. Sí, entonces, ¿cómo tú empiezas a ver a Dios usándote? Sí, yo en una ocasión, de la forma que Dios me usó primeramente fue en mi campo. En una ocasión tengo un primo hermano donde estaba padeciendo un momento crítico, donde no podía ir al baño. Tenía varios días o semanas que no podía ir al baño y ya tenía la parte hinchada de los intestinos. Y su mamá, que es tía mía,
Fuimos allá a su casa, un grupo de hermanos, fui yo. Y yo me acuerdo como ahora que ella me dijo, yo quiero que usted ore por mi hijo, que le está pasando tal y tal situación, lo que le dije, intestinal. Y yo me acuerdo que yo hubiese bajado del monte en esos días con una fe tremenda. Y siempre la fe en Cristo y Dios me revelaba a través de su palabra, a través de pastor evangelista que me iba a usar. Y primer milagro que yo vi así, yo dije, wow, fue ese día cuando yo fui y le puse la mano a mi primo, la parte, y dije, en el nombre de Jesús, y dije, ve al baño ahora, sano por completo. Wow. Entonces, eso aumentó más tu fe. Aumentó mi fe cuando yo vi a mi tía que empezó a gritar de emoción, porque tenía varias semanas, estaba ya, yo dije, verdaderamente Dios está conmigo y Dios me va a usar. De ahí en adelante comencé a buscar más y a meterme más con Dios. Entonces, a partir de ahí entonces empezaste a ver más manifestaciones de Dios. Sí, porque eso era en el campo, allá donde yo soy, Mella, Independencia. Luego de ahí vine para Santo Domingo con el propósito de estudiar y seguir en los caminos y como evangelista. Cuando vengo aquí a la capital, conozco varios hermanos, entre esos está el profeta evangelista Adelín, que fue uno de los primeros que conocí, José y esos muchachos. Y ellos yo le decían, ¿y por aquí no hay un monte? Yo sí, vamos para un monte a orar, y empezamos a buscar a Dios así en los montes, aquí en la capital. Y ahí comenzaron, Adelín me dijo, o sea, como que me quería ver predicando, prediqué en la iglesia de él, dio un museo tremendo. Yo dije, wow, era algo tremendo que yo no me lo imaginaba. Luego me recuerdo que mi primer mensaje fue donde la pastora Ana de Gel, aquí en Santo Domingo. Pero yo evangelizaba, yo les hablaba a mis hermanos, a mis amigos en la calle, en la universidad, que yo creo que ese es el mensaje que Dios quiere. Y cuando prediqué donde Ana de Gel, me acuerdo que prediqué bajo el tema tu enemigo cayendo en su propio lazo, y hablé de Mardoqueo. Y ahí fluí, y eso fue algo tremendo ahí. Yo dije, vi la gloria de Dios tan fuerte que yo dije, verdaderamente Dios me está usando y que la búsqueda que yo he tenido últimamente no son en vano. ¿Qué manifestaciones uno puede recibir cuando uno busca a Dios intensamente? Bueno, son muchas manifestaciones. Primeramente, Dios te hace libre a ti en la búsqueda. Wow. Dios te hace libre a ti. Cuando por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos, orad para que no entren en tentación. Tú sabes que cuando hablamos de tentación estamos hablando de caminos que no te convienen. Porque a veces la tentación no llega, a veces nosotros la buscamos. Y el Señor le dijo a los discípulos, orad para que no entren en tentación. El Señor le está diciendo a los discípulos, manténganse orando porque ustedes todavía no han sido libres. Ustedes todavía no han sido libres. Incluso cuando el Señor fue tentado por el enemigo, el Señor estaba buscando, estaba ayunando, estaba en la presencia del Padre. Ahí fue el enemigo a tentarlo. Entonces un evangelista, un hombre de Dios, primero Dios tiene que serle libre a él, porque hay muchos que ayunan y oran solamente para que Dios lo hice donde está atado él. Tenemos muchos evangelistas predicando siendo atados. Sí, claro. Siendo atados, hay muchos que están atados emocionalmente. Incluso hay evangelistas que se han intentado quitar la vida y son evangelistas, que yo lo conozco. Son predicadores que caen en opresión, o sea, hay una atadura. Entonces, para tú ser un predicador fluyente, tú tienes primero ser libre tú, para que el otro entonces pueda ser libre también. Wow. Entonces, ¿cómo tú empiezas a desarrollarte? Llegas aquí a Santo Domingo, conoces el ambiente, Dios empieza a abrirte puertas. ¿Cómo tú caes o cómo tú percibes este ambiente cuando tú llegas a Santo Domingo? Es un ambiente totalmente fuerte. Aquí fluye mucho la presencia demoníaca. Yo he llegado a predicar en lugares y en mis inicios, donde solamente predicando y adorando, gente caía endemoniada y yo ni me daba cuenta cuando caían.
Solamente me decían, hay una persona por ahí que está endemoniada en el suelo. Y reprendía. Porque aquí hay mucha influencia satánica. La droga, influencia demoníaca, brujos. Que en realidad tú tienes que estar bajo una cobertura muy fuerte para poder enfrentar esos niveles. Sí. Eso no es con cuentos ni pantomima. Sí. Eso bajo la presencia del Espíritu Santo. Incluso los compañeros míos evangelistas me han dicho que Dios me usa a mí terrible en liberación. Yo dije, yo predico, yo hablo la palabra. Sí. Que Dios haga lo que Él quiera. Wow. Entonces, hay algo que quizás mucha gente conoce y quizás otros que no te conocen, no lo saben. Tuviste un tiempo apartado del Señor. ¿Qué cosas te llevaron a tú apartarte del Señor? Mira, una de las cosas principalmente que me llevó a apartarme del Señor fue el descuido propio. Cuando tú te descuidas, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ayunar, después de tú haberle hecho tanto daño al enemigo y al reino de las tinieblas, Sí. el enemigo te ataca fuerte. El hombre de Dios que le ha hecho mucho daño al reino de las tinieblas y ha favorecido el reino de Dios, con personas que antes estaban atadas y son libres, con un descuido así, el enemigo lo ataca más fuerte y lo hace apartarse incluso de los caminos de Dios. Yo empecé a descuidarme cuando inicié a trabajar. Estaba trabajando horas extremas. Me iba a mi casa en la mañana y llegaba prácticamente de noche. No había una conexión, no había una búsqueda, no había un ayuno. Y yo dije, wow, el enemigo me está atacando fuertemente. Y eso fue el descuido, la falta de búsqueda, la falta de oración. También tuve fuertes pruebas en relaciones que no eran de Dios. Y aún así el enemigo me atacó fuerte por ahí. Y eso fue ese fue el principal motivo de apartarme de Dios, el descuido. El descuido propio. ¿Tú recuerdas cómo fue ya ese momento donde tú, porque el que se descuida, cuando viene a abrir los ojos ya está en el mundo? ¿Tú recuerdas cómo fue eso? Sí, claro. Yo estaba, me acuerdo, trabajando en una empresa, un restaurante. Y habían varias mujeres, por decirlo. Ya yo estaba descuidado prácticamente. Yo estaba prácticamente afuera. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que me está pasando? Pero yo no estoy. Y me acuerdo que ese día unos compañeros me dijeron, Modesto, vámonos para allí, para un colmado, para allí, para el famoso Dos Cabos, bebé, de la Independencia. Y yo dije, no. Y yo me sentí así, no, y el enemigo me atacó fuerte. Y me fui con ellos al final. Caí en el gancho del enemigo y me fui a beber. Y ahí empecé, dije, estoy vuelto un desastre. Llegué a mi casa, me encontré ahí a mi cuñado, a mi hermana, ahí en la casa, y le dije, le tengo una noticia que no le va a gustar. ¿Y qué pasó? Yo creo que me aparté del Señor por completo, porque llegué hasta borracho ese día. Y ellos me dijeron, me acuerdo que el cuñado me dijo, pero quiero yo ir para allá, para la iglesia, y tú te estás apartando. Me dijo así mi cuñado. Yo dije, y ahí ya tú sabes, el descuido total. Ahí empezó el desastre espiritual mío. Wow, o sea, tú te encontrabas en un colmadón bebiendo, te emborrachaste. ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? ¿Sentiste que Dios se apartó? ¿Qué pasó por tu vida? Ese día yo lloré. Y sí sentí que ya no sentía el Espíritu Santo. Y dije, wow, pero no sentía nada. El enemigo me derribó en ese momento completamente. Y sí por mi cabeza pasaba siempre la iglesia. Y ¿qué yo hice? ¿En qué caí? Y de pronto hermanos comenzaron a tirarme, que donde yo estoy, que por qué no estoy yendo a la iglesia, que qué me pasa. Y en realidad yo contestaba con la verdad. Yo estoy ahora mismo fuera, yo estoy apartado de los caminos.
Pero hay una cosa, que yo aún apartado de los caminos, nunca dejé de orar de madrugada. Yo nunca dejé de orar de madrugada, y se lo he dicho a hermanos. A mí me ha gustado siempre orar de madrugada, aún apartado de los caminos de Dios. Y mi familia me ha encontrado orando de madrugada. ¿Qué pasa por la mente de un descarriado? Todo. Por la mente de un descarriado pasa el miedo a perderse. El miedo a partir sin Cristo. Uno de los principales motivos. Por eso es que te digo que yo siempre oraba de madrugada. Y el punto céntrico de mi oración era: Señor, ten misericordia de mí, me convierte a ti, perdóname. No había otra oración. Ni siquiera oraba por mi familia, ni siquiera oraba... No. Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Un salmista, el salmista David, en sus momentos. Wow. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me da mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa era mi oración: Señor, perdóname. Me humillo ante tu presencia como se humillaba David en ese momento. Esa era mi oración nada más. Yo no tenía nada por qué orar. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú ya no estás en los caminos, no estás haciendo lo que tú amas, que es cantar y predicar, no estás en un altar, no estás en la congregación? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú estabas en un ambiente totalmente distinto al que ya tú estás acostumbrado a estar? Sí, ayer, el domingo, yo venía de camino a la casa. Y esto que tú me hiciste esa pregunta, la respuesta es la misma que le di a unos compañeros de trabajo con el que yo venía. A una compañera y un compañero. Que ellos me preguntaban que si yo iba a discoteca cuando yo no era cristiano. Porque veníamos hablando de Dios, yo le venía hablando de Dios. Y ellos me dijeron, y yo le dije, en la discoteca que yo iba, que no fueron muchas, soy sincero, yo no anduve muchas discotecas, de que después me aparté, que andé en todo, pero fui a algunas. Y lo que yo decía cuando yo veía a los compañeros, muchachos bebiendo ahí al lado, y yo me decía a mí mismo, ¿y es esto? Y pero esto, yo no soy de aquí. Yo no pertenezco a este lugar, pero esto no me llama a mí a la atención. Esto es lo que la gente llama gusto y bueno. Eso era lo que yo decía. Y me paraba así y decía, no, yo no soy de aquí, yo no pertenezco a este sitio. Pero aún así volvía otra vez. Y volvía y me decía, pero es que yo no pertenezco a este lugar. Esto no es para mí. Una de las palabras principales, esto no es para mí. ¿En algún momento sentiste miedo de que te ibas a perder? Sí. Claro. Por eso te digo que siempre oraba de madrugada, pidiéndole al Señor perdón, porque uno nunca sabe del mañana. Juan dijo que siempre tenemos que darle gracias a Dios y hay una palabra muy clave, cual la gente dice mucho. Mañana, si Dios lo permite, o sea que uno no sabe del día de mañana. Sí. Y si uno no está agarrado del Señor, lamentablemente es un caso perdido. Wow. Entonces, ¿cómo es ese encuentro nuevamente que tú tienes con el Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó pues a tú decir ya, me cansé, no puedo seguir esta vida? Le venía diciendo eso también a los muchachos. Yo decía, esto no era para mí, en la discoteca, en algunos lugares, que yo no pertenezco a ese lugar. Ese no es mi lugar. En una ocasión, yo estuve a borde de la muerte también. En una ocasión, ni siquiera mi familia sabe esto. Y lo voy a decir aquí en el video. Quizá ellos lo escucharán. Yo iba de camino al trabajo. Wow. Y cuando yo iba del camino al trabajo, yo iba cruzando la George Washington. Era un sábado. La George Washington no es muy fluida y los vehículos se mueven rápido. Y era un sábado a las 7 de la mañana. Yo le tengo miedo a esa carretera. Ay, y era un sábado a las 7 de la mañana, 6 y pico 7. Yo iba cruzando. Me acuerdo como ahora que en vía contraria venía un desapercibido
en una Mitsubishi, creo que del 99. Me acuerdo como ahora porque la vi clarita, una jipeta. Y un desapercibido ahí, habían 2 personas ya de aquel lado, y el desapercibido venía en bien contraria a 100 y pico, como buen dominicano. Y cuando yo iba a cruzar la otra vía, yo no lo vi. Y yo dije, Señor, llévame contigo, porque ya la guagua estaba encima de mí. Yo no sé si fui yo, te lo digo a sinceridad, o si fue el Espíritu Santo, pero yo di un brinco por encima del bonete de esa jipeta y caí del otro lado de la acera, que yo dije, me quedé así. Y estoy aquí. Y yo dije, de la que me salvaste, papá Dios. Y eso fue algo tremendo. Fue una de las experiencias de muerte. Quizá mi familia no lo sabe, eso nunca lo supo, pero yo era al borde de la muerte. La mujer que estaba de aquel lado se puso hasta mala porque pensó que me había matado. Y un momento muy difícil en mi vida. Muy difícil. Y estamos aquí en los caminos de Dios todavía. ¿Cuál fue ese momento que te llevó a decir, ya no puedo seguir en el mundo, no, tengo que reconciliarme con Dios? Uno de los momentos más difíciles en mi vida, la muerte de mi padre, me acercó mucho a Dios. La muerte de mi papá me acercó a Dios, todavía no estaba convertido. Y yo dije, ¿de qué forma yo tengo que volver otra vez a los caminos de Dios? Porque esto no es para mí. Y me acuerdo también que yo iba de camino al trabajo nuevamente. Y yo le pedí al Señor, Señor, háblame, dame una señal que tengo que hacer para volver a tus caminos. Yo le pedí eso al Señor. Y de camino al trabajo en Gascue, detrás de la Secretaría de Educación, yo le pedí al Señor una señal y yo iba caminando. Yo no sé si fue una guaguita mercadera, qué clase de vehículo fue, que pasó con una canción cristiana. Pregúntame, ¿qué canción era? ¿Qué canción? Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, yo te estaré esperando. Y por más que tú intentes alejarte de Cristo. Cuando yo iba así, que yo escuché ese tema, a mí me frenaron. No fui yo, no fue el Espíritu Santo, y solamente escuché esa canción. Y me quedé frenado así. Yo dije, wow, se me salieron 2 lagrimones. La presencia del mismo Espíritu Santo la sentí ahí. Y seguí caminando y dije, Dios me está llamando. Luego de ahí, pasó el tiempo, tuve mi hijo. Mi mujer de Yanira, mi esposa. Yo estuve en un momento de enfermedad que yo no sabía que tenía. Yo iba a médico, me hacía análisis, me tiraba placa, iba al que trabaja de la presión, ¿cómo se llama? Ese mismo. El que trabaja de la presión, me dijo que tiene que ver con la presión. Tenía toda mi presión bien, los análisis salían bien, no me encontraban y yo caminaba, me desmayé en el metro, me mareaba, caminaba mareado así, y duré alrededor de 3 meses yendo a médico y no me encontraban nada. Luego me acuerdo, llamo al pastor Richard una tarde que me fui del trabajo porque estaba malo. A mi pastor actual, Richard. Y llamo, Richard, yo necesito a Dios. Te puedo decir que fue así mismo que le dije. ¿Cómo así, mi hermano? Yo necesito a Dios. ¿Dónde tú estás? Yo estoy en mi casa. Yo estoy mal, yo no sé qué es lo que yo tengo. Me acuerdo que se acercó con 2 varones allá. Y uno de los varones en la oración me dijo, lo que tú tienes no es físico, es espiritual. Yo dije, luego de ahí fui a la iglesia
decidí entregarle mi vida al Señor, Dios me estaba llamando de muchas formas. Y luego fui al médico. Dije, ya, yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Si fue, cuando fui al médico tenía los senos de la fosa nasal inflamados por dentro, pero que yo nunca me sentí nada ahí. Dios mío. No me sentía nada ahí. Y ahí entonces fui donde un médico, otorrina, me indicó algunos tratamientos y me mejoré un 2x3, pero yo no digo que fue eso, yo digo que fue el Señor, porque por algún motivo Dios permitió eso para que yo esté en su altar otra vez. Así es. Sí, porque antes no te encontrabas nada. Nada. Mi esposa está de testigo, mi madre, mami iba a mi casa y ¿qué es lo que tiene? Nada. Nada, me encontraba. Resulta ser, después que ya estoy en los caminos del Señor, que era los senos de la fosa nasal inflamado, y yo, ¿pero por qué no lo encontraron antes? Porque Dios estaba llamando tu atención. Algo estaba haciendo Dios. Entonces, ¿cómo es ya? ¿Qué tiempo duraste apartado? Duré apartado desde el 2016, podría decir, al 2021, 5 o 6 años. Sí, ok. ¿Cómo es ya tu expectativa cuando tú vuelves a la iglesia? Cuando yo vuelvo a los caminos del Señor, con todo el power, hay una palabra que la prediqué en la iglesia, que fue el primer mensaje luego de la reconciliación, que la prediqué en estos días, que fue cuando Dios despertó el espíritu del rey Ciro para edificar el templo. Y al ver cómo Dios despertó su espíritu para la edificación del templo, para la ofrenda, para los cultos y la fiesta solemne al Señor, Dios me habló y me dijo así mismo: yo voy a despertar tu espíritu. Mi espíritu estaba durmiendo y yo lo voy a despertar, porque hay casa que tiene que ser reedificada. Hay casa que tiene que ser levantada. Y le decía a la iglesia que cuál es el templo ahora del Espíritu Santo. Es tu cuerpo, eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces ese espíritu hay que despertarlo para que el templo sea reedificado. Y Dios me dio esa palabra y dije, wow, verdaderamente Dios está despertando mi espíritu. Y ahí comencé a buscar, a leer nuevamente. Y yo he sentido la presencia más cerca hasta que antes. La presencia de Dios está fluyendo en mi vida. Y he sentido una paz, un gozo tremendo. No tenía paz cuando te vas apartado. No a lo que se dice paz, a estar, qué sé yo, andando con una mujer o bebiendo, no, eso no es paz. La única paz verdadera es la del Señor. Esos son momentos placeres de la vida nada más. Pero verdadera paz y el gozo del Señor, yo me siento bien ahora. Yo me siento bien cuando hablo a alguien de Dios. Yo me siento bien cuando le digo a alguien, Cristo salva. Ahí yo me siento bien. ¿Qué consejo les daría a esas personas que, al igual que tú, hoy están apartados de los caminos del Señor? El consejo que yo le daría a esas personas que están apartadas de los caminos del Señor en este momento es que allá afuera no hay nada. Que aunque parezca todo lindo, color de rosa, es camino a un camino de perdición. Que donde da el verdadero amor, el verdadero gozo es en el Evangelio. Que Dios se cambia, Dios te hace sentir diferente, Dios te hace un caminar malo a un caminar recto. Tu familia te mira con buenos ojos. Y que Dios es el camino y la verdad y la vida. Aquellas personas que están apartadas de Dios, aunque corran, pero Dios los alcanzará. Así es. Aunque quieran huir de la presencia, como lo hizo Jonás cuando no quería llevar el mensaje a Nínive, Dios lo va a alcanzar. Dios lo va a alcanzar.
Poderoso. Yo sé que hay muchas personas que, al igual que tú también, ¿verdad? Un día sirvieron a Dios en la iglesia, hoy están apartados y no le encuentran sentido a la vida. Sienten que todas las cosas les salen mal, pero la razón es que, al igual que el hijo pródigo, está lejos de casa. Y Dios está llamando tu atención para que tú regreses a la casa del Padre. Hombre de Dios, gracias por el tiempo brindado. Yo sé que esta entrevista está siendo de bendición a muchas personas que la están viendo. ¿Sí? Y otra cosa también es que a esas personas que están apartadas de los caminos, a veces allá afuera las cosas le parecen que todo le llega bien, todo le cae de la mano, pero a veces es el mismo enemigo engañándolo, Sí. para mantenerlo fuera. Sí. Porque te voy a decir la verdad, el camino del evangelio no es un camino de rosa. Un camino donde tú tienes muchos tropiezos, donde tú tienes muchos ataques. El mismo Esteban, por estar predicando la palabra, se levantaron los sabios en contra de lo que él predicaba y comenzaron a blasfemar de que este hombre blasfema contra Dios, de que este hombre está hablando cosas, blasfemias contra el Espíritu Santo. Y Dios usó a Esteban de una manera tan poderosa que en ese mismo momento empezó a hablarle de Moisés, del nacimiento de Moisés, de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Y aún así, hablándole la verdad, ellos se molestaron y provocaron a que el pueblo lo matara. Pero hay algo positivo, que cuando a Esteban lo estaban pedreando, la Biblia dice que él vio los cielos abiertos y vio a quién, Al Hijo del Hombre. al Hijo del Hombre que fue a recibirle. O sea que el foco está en el cielo, en el Hijo del Hombre. Lo de aquí a tierra, lo que de la tierra se queda. Aunque me apedreen, aunque me golpeen, no le tiene que ser necesario con una piedra o con una roca o con algo físico. Las piedras últimamente de ahora salen de la lengua, de la boca, del actuar de las personas contra ti, Sí. de las traiciones. Esas son las piedras más fuertes que un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo puede recibir en este tiempo. Era como antes, que antes agarraban una espada y te la pasaban de lado y lado. Ahora lo que el enemigo usa son a tus propios hermanos que tú tienes al lado, lo más cerca, para desenfocarte del cielo, para desenfocarte del Hijo del Hombre. Entonces el Espíritu Santo es tu consolador y te acompaña en esos momentos difíciles. Pablo, cuando estaba preso con Silas, dice que lo amarraron con cepo. Un cepo es una cadena de esas que te llegan que te amarran te agarran el cuello y los dos brazos. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban adorando a Dios en la cárcel. Estaban glorificando, estaban cantando. Y las cadenas y toda la cárcel fue un terremoto que cayó, ¿verdad? Sí. Y todo fue tremendo. O sea que ellos en su momento de atadura, donde lo tenían atado por el cuello y por los brazos, estaban glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no veían lo que estaba, lo de abajo. Ellos estaban enfocados en el cielo. Ellos estaban enfocados en el Dios de arriba. Y a ellos no les importaba que lo metieran preso por ganarse el reino de los cielos. A Esteban no le importó que lo apedrearan. Dice que él se tiró de rodillas ahí mismo, por hablar la verdad que Cristo le enseñó. Entonces, ¿cuáles son los ataques que nosotros estamos recibiendo ahora? Predicadores, tú como evangelista y todo. Que los mismos que están a tu lado te traicionan, que hablan blasfemando en contra de ti, te tiran piedra de crítica, te tiran piedra de mentira, de que tú no eres un hombre de Dios. Eso le dijeron a Esteban, que blasfemaba contra el Espíritu Santo y que no era un hombre de Dios. Entonces, cuando tú estás enfocado en el Espíritu Santo, a ti no te importa lo demás. Así es. El Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te sostiene. El Espíritu Santo te guía y te dirige. Y esa es la verdad del hombre de Dios. Amén. Wow. Poderoso. Así que usted está ahí. Le pido que por favor usted se suscriba al canal, usted active las notificaciones para que más personas puedan ser bendecidas con este poderoso testimonio. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.
¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.